paso a esta nueva guía. Bien, en esta nueva guía, como pueden ver, vamos a trabajar dos temas. ¿Sí? Son dos temas muy importantes que tienen que ver con los números primos y los números compuestos. ¿Listo? El primero de ellos se llama criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 6 y 10. Y el segundo se le llama y se le conoce que es un tema demasiado importante para este año, para grado quinto, sexto, séptimo y el resto de su bachillerato. Entonces, cuidado. Bien, se llama descomposición en factores primos. ¿Listo? Bien. Entonces, iniciemos. Dice así. Bueno, un lector, alguien que me quiera leer esta parte. Levanta la manita. Profe, yo. Nico, dale, Nico, la levantaste primero. Fernando necesita organizar grupos con las personas que se inscribieron para un plan de vacaciones. Debe hacerlo de manera que los grupos queden con igual cantidad de personas. Correcto, muy bien. Entonces miren que aquí se nos presenta Profe, yo no escuché bien. Aquí se nos presenta una tablita. ¿Listo? En esta tablita tenemos información de cuántos estudiantes, de cuántos inscritos hay el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿verdad? Muy bien. Lo que él debe hacer es que cada día que haya una cantidad de inscritos, los pueda dividir en una cantidad igual de personas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice allí? Debe hacerlo de manera que los grupos queden con igual cantidad de personas. Bien, entonces, por ejemplo, los que se inscribieron el día lunes son 48. Niños, ¿cómo puedo formar estos grupos? A ver, por ejemplo, ¿quién me dice grupos de cuánto? ¿Cuántos grupos y de cuánto? Tengo 48 personas. Tengo que dividirlo en grupos de igual cantidad. ¿En cuánto sería? A ver. 48. ¿En cuánto lo puedo dividir? ¿En 4 grupos de cuánto? Sí, claro. Tienes razón, Gerardo. 46. De 12, profe. De 12, muy bien. 4 grupos de 12. Correcto, eso es correcto. 4 grupos de 12. ¿Por qué 4 grupos de 12? Porque 4 por 12, ¿cuánto le da? 48. 48. Muy bien. ¿Se acuerdan que este ejercicio ya lo hicimos en la guía pasada cuando vimos los divisores? Teníamos que encontrar las parejas de números que multiplicados me dieran el número más grande. Ahora vuelvo y pregunto, ¿de qué otra manera puedo organizar las 48 personas inscritas el lunes? Ya sabemos que puedo formar 4 grupos de 12 o 12 grupos de 4. Recuerden que puede funcionar en ambos sentidos. 4 grupos de 12 o 12 grupos de 4. ¿Listo? Brian, ¿qué otra forma encontraste? No, profe, es que me duele la cabeza. Ay, Brian, entonces pausa. Profe. Ahí le hice doler la cabeza con el tema. Ay, no. Bueno, en fin. Muy bien. 4 por 12, muy bien, 48. ¿Qué otra manera? Alexander creo que tiene uno. Profe, 8. 8, ¿por cuánto? 8 por... 8 por... Profe, también por 6 por 8. Ah, muy bien. 8 grupos de 6 puedo formar. O al contrario, ¿cómo sería? 6 grupos de... Por 8. 8, muy bien. Puedo formar 8 grupos de 6 personas o 6 grupos de 8 personas. Muy bien. ¿De qué otra manera, Gerardo? Por ahí, cuéntame. Los demás apagamos el micrófono. De 4 por 3. 4 por 3 me da 12. Necesito que me dé 48. Seis por 8. Ya está. Nicolás, ¿tienes otro? Profe, 48 por 1. Ok, bueno, uno por un grupo de 48, listo, pero armemos grupos que no tengan 1, ¿listo? Olvidémonos del 1, ¿vale? A ver, Brainer,
¿Encontraste uno? Profe, Breiner, escucho a Breiner. 24 por profesor, 2, 24 por 2, o sea, 24 grupos de a 2 o 2 grupos de 24. Muy bien. Listo. ¿Habrá otra manera de pronto de encontrar ese 48 o ya sería suficiente? profe, yo creo que ya sería Bueno, suficiente. muy bien, dejémoslo así. Ustedes mandan, listo. Dejemos así, suficiente. 8 ¿Cómo, Juan? por 9, 72. Sí, pero es que yo estoy hablando desde el 48. Profe. No te me adelantes. ¿Listo? Bueno, niños, miren, lo que ustedes están tratando de hacer aquí, o lo que todos estamos intentando hacer aquí, es encontrar la forma adecuada de dividir el 48 de manera exacta, ¿cierto? Ese era el objetivo de la pregunta que hice acá. Bien. Si seguimos haciendo lo mismo con el 46, con el 30, con el 64, con el 72, con el 84, en todos ellos haríamos el mismo proceso que hicimos con el 48, que es encontrar los números en los cuales se puede dividir exactamente. Por ejemplo, el 46. ¿Cómo puedo formar grupos de igual cantidad con el 46? Recuerden, sin el 1. O sea, 1 por 46 no me sirve. ¿Cuál? ¿Cuál, Juan? 23 por 2, 23 por 2, muy bien, exactamente. Puedo formar 23 grupos de 2 o 2 grupos de 23. Profesor, Dime. el teléfono está entre ellos. ¿Viste? Continúo. 23 grupos de a 2 o 2 grupos de 23. ¿Listo? Muy bien. ¿Será que hay otra forma? No, es cierto que no. Difícil, ¿no? ¿Saben por qué no hay otra forma? Porque el 23 es un número, ¿qué? El 23 no está en esa listica del cuadrito que está sin pintar. Es primo. Eso, muy bien. 23 es primo. Y el único divisor que tiene 23 es el mismo o el 1. Entonces, por eso ya ahí terminamos. Bien, ¿listo? Si seguimos haciendo lo mismo con el 30, 64, 72, entonces sería el mismo proceso. Vamos a ver la siguiente situación para mirar entonces más a fondo lo que vamos a tratar. Bueno, escriba los 10 primeros elementos de cada uno de los siguientes conjuntos de múltiplos. Bien, fácil. Múltiplos del 2. 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 15, 16, etcétera. ¿Listo? Múltiplos del 5. 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, etcétera, etcétera, etcétera. 35. venga, aquí tuve un error acá arriba, ¿sí ven? 16, 18. Yo iba es que en un menú. 16, 18. 16. Eso, muy bien. 18. Un tipo de 10. 0, Ok, bien. Los del 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. No, niños. Si 80. dependiera de ustedes, no les 90. entendería absolutamente nada. 90. Si dependiera de ustedes, no les entendería Ya fue de absolutamente nada. primeritos. Listo, niños. Muy bien. Ahí entonces escribimos los múltiplos Profe, del no se ve 2, nada. del 5 y del 10.
¿Listo? Del 2, del 5 y del 10. ¿Ok? Bien. ¿Por qué me dejan ese audio prendido? Muy bien. Mire lo que pasó. Resulta que Miguel, es otro Miguel, no es Miguel Ángel, no, es otro Miguel. Miguel está haciendo su tarea de matemáticas y él hace lo que nosotros acabamos de hacer. Él escribe los múltiplos del 2, del 5 y del 10. Y él observa que todos los múltiplos del 2 terminan en alguna de las cifras en 0, 2, 4, 16 u 8. Eso es verdad, ¿no? Todos los múltiplos del 2 terminan o en 0, o en 2, o en 4, en 6 o en 8. ¿Sí o no? Miren la tabla del 2, niños. Miren la tabla del 2 si la tienen ahí cerca. Miren la tabla del 2 si la tienen allí. No digan, no, profe, yo no las tengo porque yo me sé las tablas y yo no tengo necesidad de mirar. No. Miren las tablas. Bien. Quiero que miren todos los resultados de la tabla del 2. ¿Algún múltiplo del 2 termina en 5? 8. No. Yo no sé por qué me interrumpes, estoy hablando, ni siquiera he terminado la pregunta. ¿Algún múltiplo del 2 termina en 5? No. ¿En 7? No. ¿En 9? No. Ok, muy bien. ¿Y en 3? Tampoco. Miren, todos los números que pueden observar allí en la tabla del 2 terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. En ningún otro número. ¿Listo? Y entonces de eso se dio cuenta Miguel cuando hizo su tarea de matemáticas. También observó, quiero que observen ahora la tabla del 5. ¿Todos los múltiplos terminan en qué? En 5 y en 0. En 0 y en 5. 15 y 20. Todos los múltiplos del 5 terminan en 0 y en 5. Muy bien. ¿Sí ven? Ahí se van, estamos observando unas particularidades de las tablas de multiplicación. Miren que antes no nos dábamos cuenta. Miren que antes no nos dábamos cuenta, pero ya ahora podemos verlo con mayor claridad. Todos los múltiplos del 2 terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Todos los múltiplos del 5 terminan o en 0 o en 5. Y todos los múltiplos del 10 terminan ¿en qué? 10 y en 0. En 0, muy bien. ¿Qué significa eso, niños? ¿Qué significa? Nosotros las tablas de multiplicar las encontramos siempre hasta el 10, ¿cierto? 2 por 10, 5 por 10, 4 por 10, ¿cierto que sí? Ninguna tabla sigue derecho. Pero nosotros ya sabemos, porque lo vimos con los múltiplos, de que los múltiplos son ¿qué? ¿Es un conjunto de qué? Infinito. Infinito, ¿cierto? ¿Qué significa? Infinito. Que después del 20, en la tabla del 2, podemos encontrar ¿qué número? ¿Cuál es el que le sigue? 22. Después... 22. 4, 26, 28, exactamente, 30, muy bien. 32, Exacto, 34. listo, Sofía, ya, gracias. Muy bien, exactamente, eso es lo que pasa con la tabla del 2. Entonces, como yo sé que todos los múltiplos del 2 terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, entonces, ¿será que yo puedo decir lo siguiente? ¿Será que si yo hago la tabla del 2 de manera, digamos, un poco más extensa y me da por llegar a este numerito que está acá, me da por llegar a este numerito que está aquí, ¿será que este número es múltiplo del 2? Sí, no. Yo quiero saber eso, a ver, unos me dicen que sí, otros me dicen que no, a ver. A ver, yo veo. No. Voy a cerrar el profe. micrófono y voy a escuchar a alguien que me diga si sí o que no. A ver, Breiner, ¿qué me dices? ¿Sí o no? Sí, porque termina en 6. Bueno, Breiner dice que sí porque termina en 6. Muy bien, puedes apagar el micrófono allí, Breiner, muchas gracias. A ver, ¿quién dice que no? Quiero que me levante la mano alguien que diga que no. A ver, Luis Ángel Sánchez o Brandon, no sé cuál de los dos me vaya a opinar. Profe, yo digo que sí. ¿Que sí Porque qué? termina en 6. Ok, bueno, yo necesito es alguien que me diga que no. A ver.
Juan Felipe Muñoz, ¿tú dices que sí o que no? No. ¿Por qué no? Los compañeros dijeron que sí, me dieron la razón. ¿Por qué tú me dices que no pertenece a los múltiplos del 2? Que la respuesta a la pregunta que 346. Mi tía se tiene que llevar el celular y no puede ver más claro. Entonces, resulta que la respuesta es que 346 sí es múltiplo del 2. ¿Por qué? Porque el último número es el 6. Y ya nosotros acabamos de ver de que todos los múltiplos del 2 terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o 8. ¿Listo? Y como 346 termina en 6, podemos determinar que sí es múltiplo del 2. O sea que si yo hiciera una tabla del 2 demasiado grande, podría encontrarme este número que ven en pantalla allí. ¿Listo? Podemos hacer el mismo análisis con un número mucho más grande. ¿Sí? Por ejemplo, 5804. ¿Qué es lo único que usted va a mirar para poder darse cuenta de que el número es múltiplo del 2? El último El número. último, correcto. número porque es Podemos múltiplo de ver la el respuesta del 2. último número. Y como el último número es 4, entra dentro de esta característica y podemos decir que el 5804 es múltiplo del 2. ¿Sí o no? Bien. Sí. Ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos comprendiendo lo que encontró Miguel en su tarea. Sí, señor. Entonces, él también encontró que los que terminan en 0 y en 5 son múltiplos ¿de quién? El 2. No, El el 2. 5. Los que terminan en 0 y en 5 son múltiplos del 5. Ah. ¿Me están escuchando? Los que terminan en 0 y en 5 son múltiplos del 5. O sea que si un número termina en 0, es múltiplo del 2 y del 5 al mismo tiempo. ¿Sí ven? Por eso es que usted en la tabla del 2 encuentra el 10. Y en la del 5 también. Por eso en la del 2 encuentra el 20. Y en la del 5 también. ¿Sí ven? ¿Saben por qué? Porque terminan los dos ¿en qué? En 0. En 0, muy bien. En 0. Esa es la respuesta, correcto. ¿Listo? Y también vimos que los que terminan en 0 solamente en 0, son múltiplos ¿de qué número? Del 10. Del 10, 5. correcto, del 10. ¿Sí? O sea, que si un número termina en 0, es múltiplo del 10, es múltiplo del 5 y es múltiplo del 2. ¿Listo? Puede ser múltiplo de cualquiera de los tres y eso es válido, eso es posible. Un número puede ser múltiplo de varios números al mismo tiempo. Bueno, entonces él escribió eso que encontró en el cuaderno. Mire, él escribió. Acuérdense que es lo contrario a los múltiplos, ¿no? ¿Qué es lo contrario a los múltiplos? Divisor. Los divisores, muy bien. O sea que podemos decir lo siguiente. Voy a borrar aquí, discúlpenme para que lo vean bien. Voy a escribir aquí lo siguiente, por ejemplo. Podemos decir 346 es múltiplo ¿de quién? Del 2. El Del 2. dos. Del 2. Me acuerdo que en la actividad número 1 había una pregunta así. 346 es múltiplo del 2. ¿Listo? Muy bien. Y puedo decir lo contrario. O sea, 2 es ¿qué? Divisor. Divisor, muy bien. ¿De quién? Del 5. Del 346.
¿Sí ven? Sí. El 2 es divisor de 346. ¿Sí ven? De mayor a menor, ¿cómo sería? Múltiplo. Y de menor a mayor, ¿cómo sería? Divisor. Divisor. ¿Listo? Divisor. Yo me acuerdo que en la Divisor. actividad número 1 había una pregunta así, que usted debía completar el espacio con ¿es múltiplo o es divisor? ¿Sí o no? Me acuerdo muy bien que había una pregunta de esas por allá en la actividad número 1. ¿Listo? Apagamos el micrófono mientras no estás hablando. Carita, please. Ok. Bueno. A ver, yo por aquí. Listo, entonces vuelvo acá. Entonces, mire que Miguel escribió lo siguiente. Tenemos que... Aquí está, mire. ¿Qué dice? 2 es divisor de cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Listo? Niños, por favor, grábense esto. Comiencen a grabarse esto desde ahora. 2 es divisor de cualquier número que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Listo? El 5 es divisor de cualquier número que termine en 0 o en 5. ¿Listo? Y el 10 es divisor de cualquier número que termine en 0. ¿Listo? 0. Bueno, niños, a estas tres claves, a esas tres características, a esas tres particularidades del 2, 5 y 10, se le conoce como Criterios Criterios de división. esta palabra es un trabalenguas. ¿Sí? Criterios de Divisibilidad. Tenis ahí, ¿cierto? visibilidad. Criterios de Divisibilidad. Listo, muy bien. Ya. Criterios de Hasta ahí. visibilidad. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es un criterio de divisibilidad? Un criterio de divisibilidad es una característica que tiene cada número para darnos cuenta si es divisible por 2, por 5 o por 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesita un número para poder darnos cuenta que es divisible por 2? ¿Qué le debemos mirar al número para saber, para poder darnos cuenta si es divisible por 2? 2, 4, 6 u 8. ¿Cómo, Brainer? ¿Cómo? ¿Me repites? Que termine en 0, 2, 4, 6, 8. Correcto. Para poder determinar sin hacer la división, si un número es divisible por 2, solamente debemos observar si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Listo? ¿Qué necesito saber o qué necesito observar para que el número sea divisible por 10? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué debemos Que termine en observar? 0. Muy bien, que termine en 0. Lo que necesitamos observar para que un número sea divisible o lo podamos dividir por 2 es que termine, por 10, perdón, es que termine en 0. Muy bien. Y para saber si un número lo podemos dividir por 5, ¿qué debemos observar? Que termine en 0 y en 5. Correcto, que termine en 0 o en 5. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos 3 criterios de la divisibilidad. ¿Listo? Que por favor espero que nos estemos aprendiendo desde ahora. Bueno, ya hemos hablado del 2, del 5 y del 10. ¿Qué pasa con el 3? ¿Listo? Miren, resulta que Miguel, para completar su tarea, escribió algunos múltiplos del 3. ¿Sí ven? Escribió el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, hasta el 42. Y puntos suspensivos, porque es infinito, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se dio cuenta Miguel? ¿Quién me lo lee por aquí? Levanta la manito y le doy la palabra. María Ángel, ¿tú la levantaste por allá? Listo, dale, María Ángel, te escucho. ¿Listo, María Ángel? Sí, profe. Dale. Se dio cuenta que al adicionar las cifras
en cualquiera de estos números, se obtiene nuevamente un múltiplo de 3, como vemos en la siguiente tabla. Listo, muy bien, chico. Entonces, miren, Miguel se puso a observar la tarea y se dio cuenta de que si él sumaba las cifras que formaban el número, obtenía un múltiplo de 3. ¿Sí? Es decir, volvía y obtenía cualquiera de estos que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba que hizo Miguel. ¿Cuánto les da si suman 1 más 2 que forman el 12? 3. Listo, muy bien, 3. ¿Cuánto les da si suman 1 más 5 que forman el 15? 6. 6, muy bien. Por acá, ¿cuánto les da si suman el 3 y el 6 que forman el 36? 9. 9. Niños, con estos 3 mini ejemplos que hice, 3, 6 y 9 están en la tabla ¿de quién? 3. Ah, miren, están ahí mismo, miren. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Miguel cuando hizo esto? Pues se dio cuenta de que un número es múltiplo de 3 si al sumar las cifras me daba nuevamente un múltiplo de 3. ¿Sí ven? Suena un poquito enredado, pero luego ya les explico entonces qué hizo Miguel. En la tabla que hizo, miren, tomó el 12, tomó todos los números que tienen 2 cifras, hasta el 33. ¿Qué hizo con ellos? Los separó y los sumó, ¿cierto? ¿Qué obtuvo? Obtuvo nuevamente, Los resultados. pero ¿cómo se llaman los resultados? Suma de las 3, 6, Múltiplos del 3. Múltiplos del 3, ¿listo? Múltiplo de 3. Exactamente. Entonces Miguel se dio cuenta de que cuando él toma las cifras de un número y las suma y obtengo un múltiplo de 3, pues podemos darnos cuenta de que el número es divisible por el 3. Es decir, voy a ir nuevamente aquí a mi tablerito, voy a borrar lo que está allí y empezamos de cero. Listo, niños. Entonces, miren. Por ejemplo, 428. No, 420, pongamos 25, 26. 426. Muy bien, niños, 426. Vamos a hacer la misma técnica que hizo Miguel con su tarea. ¿Qué hizo Miguel? Separó el 4 del 2 y del 6. ¿Y qué hizo con los números? Lo sumo. Lo sumó. Muy bien. ¿Cuánto les da 4 más 2 y luego más 6? 12. 12. Muy bien. ¿Y el 12 dónde lo encontramos? La tabla del 3. Ah, en la tabla del 3. profe. Y si encontramos un número en la tabla del 3, ¿qué podemos concluir? Múltiplo. De que el 426, muy bien, Es de que múltiplo el de 426 es múltiplo ¿de quién? del 6. De 3. 3. Y si lo volteamos, ¿cómo diría? 403 es divisor de 12. de 3. ¿De quién? Del De 4. 426. Ah, recuerden que si volteo la expresión que hicimos inicialmente, nos cambia a divisor. ¿Listo? Entonces, niños, cada vez que nosotros queramos saber si un número es divisible por 3, ¿qué le vamos a hacer a las cifras? Sumamos. La vamos a ¿qué? A separar y la vamos a Sumar. sumar. ¿Listo? Si nos da un número que está en la tabla del 3, entonces podemos decir que sí es divisible. Pero si nos da otro distinto, podemos decir que no lo es. ¿Cierto? Muy bien. Miren, vamos a hacer otro ejemplo allí chiquito. Pongamos uno más grande. ¿Listo? 5271. ¿Qué le hago, niños? ¿Qué le debo hacer al 5271? Separarlos, muy bien. Y sumarlos. Exacto. Al separarlos, los vamos a
Sumar. 5 más 2. Profe, a 15, 15. 7. 7 más 7, 14 y 1, 15. Muy bien. Niños, ¿el 15 está en la tabla del 3? Sí. Sí, correcto. O sea que podemos decir que 5271 es divisible, divisible por ¿qué? Por 3, muy bien, correcto. 5271 es divisible por 3. Muy bien. Si nos da un número que no esté en la tabla del 3, entonces decimos que no es divisible. ¿Listo? Muy bien. Listo, niños. Ahí vamos analizando la tarea de Miguel. Y aquí están entonces, en resumen, lo que acabo de decir ahora. Nos faltó uno, el del 6. ¿Qué necesitas saber para que un número sea divisible por 6? ¿Su múltiplo? Un número es divisible cuando el número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Correcto. Un número es divisible por 6 cuando el número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Bien, vamos a hacer unos ejemplos que está aquí. Determinemos por cuáles de los números 2, 3, 5, 6 o 10 es divisible cada uno de los siguientes números. 138 y 530. 138 y 530. Espérenme, yo le voy a aceptar a estos compañeritos. 138 y 530. Ajá, no me los deje olvidar, por favor. Eso. 138 530. y 530. Entonces, miren, 530. para resolverlo lo voy a analizar así. Voy a escribir aquí los dos números y acá arriba voy a escribir los criterios que encontramos. Entonces nosotros encontramos criterios del 2, encontramos criterio del 3, encontramos criterio del 5, del 6 y ¿quién más? Del Y 10. del 10. Muy bien. 10, profe. Encontramos estos criterios. Ahora sí, niños. Vamos a marcar con chulito si el número es divisible por ese número o con X si no lo es. ¿Listo? Por ejemplo, 138 es divisible por 2. ¿Qué es lo que debo mirar? El último número. El último número. ¿Qué es el número? ¿Qué es el último número? 8. ¿Entra dentro de la lista? Sí. Sí, Sí, señor. profe. Profe. Entonces, 138 sí es divisible por 2. Muy bien. 2 por 3 por 5. Apaguemos el micrófono, por favor. Mientras no esté explicando, apaguemos el micrófono, por favor. Muy bien. Ahora, vamos con el 530. 530, ¿en qué termina? En 0. 0. ¿Entra en la lista? No. Sí, señor. No. Niños, ¿qué necesito saber para que un número sea divisible por 2? ¿En cuánto debe terminar? En 0. 0, 2, 4, 6 Ah, bueno. ¿Y en qué termina 530? en 0. ¿Y entonces por qué? ¿Entra o no entra dentro de los divisores del 6 del 2? Sí, sí entra. Ah, bueno, entonces ya me estaba preocupando. No me han entendido. Muy bien. Listo. O sea que los 2 son divisores ¿de quién? Del 2. Vamos a ver lo mismo del 3. ¿Qué necesito hacer para saber si el número es divisible por 3? Ver el número. El último número. Separo los números y sumo. Correcto. Separo los números y sumo. 1 más 3 más 8. 12. 12 está en la tabla del 3. Sí, señor. Entonces, 138 es divisible por 3, ¿sí o no? Sí. Ah, muy bien, sí, correcto. Vamos con el 530. 530, ¿qué le hacemos para darnos cuenta si es divisible por 3? Sumamos. Separamos y sumamos. 5 más 3 más 0.
8. 8 está en la tabla del 3. No. Entonces, No, 530 Al 9. no es divisible por 3. Seguimos. ¿Qué necesito ver para saber si un número es divisible por 5? Sumar. Sumar. Para los números. Que los números terminen en 0. En 0 y en quién más. Y en 10. 5. En 5. 5. Si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. A ver, 138 termina en 8. ¿Es divisible por 5? No. No, porque debe terminar en profe. 0 o en 5. ¿Y el 530 es divisible por 5? Sí, profe. Sí. Claro que sí, porque termina en 0. 0. Muy bien. Listo, niños. ¿Qué necesito saber para darme cuenta si el número es divisible por 6? Debe ser divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Por 2 y 3 al mismo tiempo. Pregunto, ¿el 138 es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo? Sí. Claro que sí, porque los dos profe. tienen el chulito. Sí, señor. Significa que el número también es divisible por 6. Niños, 530, ¿son divisibles por 2 y el 3 al tiempo? No. Entonces, nos toca decir que el 530 no es divisible por 6. 6. Muy bien. Y el último, ¿qué necesito saber para darme cuenta si el número es divisible por 10? También es 0. Solamente debe terminar en 0. 138, ¿cumple la condición? No. No, entonces no es divisible. ¿Y 530? Sí, porque tienen 0. Correcto. ¿Listo? Niños, así nos damos cuenta si el número es divisible o no por otro, por el 2, por 3, por 5, por 6 o por 10. ¿Sí ven? Debemos prestar mucha atención. Yo sé que no es fácil porque debemos grabarnos unas características, pero por eso quiero que ustedes las lean y las tengan presentes, para que no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Vamos a pausar un momento y vamos a hacer un mini rep. ¿Listo? La guía número 3 tenía la actividad 1 y la actividad 2. O sea que la guía número 4 empieza con la actividad número 3. ¿Listo? Muy bien, chicos. Si hoy es 21 y le sumamos 7, ¿cuál es la fecha de entrega de esta actividad? El 9 de julio. 28 de junio del 2021. Correo electrónico. Listo. Y aún así he visto que me enviaron unos trabajos a la plataforma. No he visto quién lo mandó, porque ese lo reviso al final. O sea que si no tiene nota de eso, si no se da cuenta, por favor, no me culpe. Yo les advertí que solamente el correo electrónico sería mi prioridad y que las de la plataforma lo reviso al final del periodo porque no voy a calificar dos cosas al tiempo. ¿Listo? Entonces, 28 de junio envían al correo electrónico, fecha máxima para enviar la actividad número 3 de la guía número 4. ¿Listo? Esta actividad la encuentran en la nueva guía que está en sus plataformas para que la descarguen. Está disponible desde las 2:30 del día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Punto número 1. De los números del tablero, encierra los que son divisibles por 2. Niños, eso ya lo saben, ¿no? Ya sabemos cuándo un número es divisible por 2. Entonces, como ya sabemos eso, ya sabemos qué números encerrar, ¿cierto? Señor. Bueno, aquí, niños, la segunda pregunta. Lo que hicimos ahorita en este ejemplo, lo que hicimos aquí, vamos a aplicarlo en ese ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar el número y vamos a poner chulito si es divisible o X si no lo es. ¿Listo? Por ejemplo, 874, ¿es divisible por 2? Sí. Sí, señor. ¿Por qué? Señor. Porque termina en 4. Muy bien, porque termina en 4 y el 4 Sí, es una profe, fecha porque el último número termina en 4. Correcto. Entonces, mira lo que yo hice ahí. ¿Qué hice? Un chulito. Entonces, cuando usted encuentre un número que sí cumple con el criterio, le marca chulito. Si no lo cumple, le marca X. ¿Listo?
¿Claro el punto 2 también? Sí. Sí. Señor. Bueno, punto número 3. En cada casilla escribe una cifra que el número, para que el número que se forme cumpla la condición dada. Por ejemplo, 460 y, ¿qué número le faltará para que sea divisible por 3? 6. 6. ¿Sí se acuerdan qué debe cumplir el número para que sea divisible por 3? Cero. ¿Sí se acuerdan qué debe cumplir? Primo. Primo con ¿Qué debe cumplir el número para que sea divisible por 3, niños? Que termine de un número de la tabla del 3. y sumamos. Ah, separar y sumar. Significa que yo debo encontrar un número, ¿sí? Que al sumar con 6 y con 4 me den un número que esté en la tabla de quién. Del 3. Ah, bueno, entonces tengo 4 más 6, 10. ¿Qué número podrá ir para que me dé un número que esté en la tabla del 3? Ya tengo 10, 4 más 6, 10. ¿Quién le faltará? ¿El 3? Dos. El 3, a ver, la gente dice, por aquí dicen que el 3. 4 más 6, 10, más 3, 13. ¿El 13 está en la tabla del 3? No. No, entonces, ¿cuál es? El El 2. El 2 es uno de esos. Las posibles respuestas son varias. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que deben hacer. Deben mirar cuál es el criterio que debe cumplir para poder terminar de escribir el número que le hace falta en el espacio. Hagamos este segundo. ¿Qué debe cumplir el número que está acá para que sea divisible por 2? El 4. Que terminen 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, ¿qué número podría poner yo aquí al final? El 2. El 2. Yo voy a poner el 4. ¿Será que el 4 también me sirve? Sí. Ah, ¿vio? ¿Listo, chicos? Esto es lo que deben hacer. ¿Se volvió a pausar? ¿Listo? Ahora sí, niños. Esto es lo que deben hacer para resolver el punto 3. ¿Alguna duda respecto al punto 3? No, señor. Ok. No, Bueno, señor. niños, el punto número 4, ¿verdadero o falso? Recuerden que responder estas preguntas depende estrictamente de ustedes, porque ustedes deben leer o con lo que yo dije aquí en clase. ¿Listo? Para poder marcar verdadero o falso a estas 5 preguntas. Y por último, hay un problema que usted debe resolver utilizando los criterios. ¿Listo? Muy bien.